Bueno, señoras y señores, ha llegado la hora de mi reacción a la muestra Templos de Barrio en Barro. Es la última muestra de Marcelo Pombo. Marcelo Pombo. Marcelo Pombo, uno de los artistas claves de la década del 90 del grupo del Rojas. Un artista que al principio de este blog estaba en contacto conmigo y de pronto, creo que fue la entrevista que le hice a Agustina Woodgate, que es una artista de Barro, y de un comentario sobre lo que dijo este artista de que Nahuel Ortiz Vidal lavaba dinero en su galería. Es decir, no lo dije yo, lo dijo su artista, Agustina Woodgate. Marcelo Pombo no me dirigió más la palabra. Y después, hace un año, o menos de un año, le mandé un mensaje, digamos, ya habiendo pasado 5 años o 4 años de aquello, como para charlar. Y ni siquiera me contestó. Marcelo Pombo tiene un lugar en mi libro, que va a salir en noviembre, y esta muestra de alguna forma confirma lo que yo planteo en mi libro sobre el modernismo agónico del Rojas y concretamente de Marcelo Pombo. Digo esto porque de algún modo Marcelo Pombo es su carrera en los 90, digamos, estoy pensando en las cajitas de Cepita y ese tipo de cosas. Marcelo Pombo hace una inversión de lo bajo sobre lo alto y hace comentarios o desplazamientos a partir del arte modernista y concretamente modernista internacional. Estoy pensando, por ejemplo, en las cajitas Cepita como comentarios de las cajas minimalistas de Donald Judd, que Pombo las trasviste, ¿no? Las draguea. Y este es un tema que vale la pena discutir a partir de esta muestra. El catálogo fue escrito por Federico Baeza y está estructurado a partir de las 3 salas que ocupa esta muestra. La primera sala se llama La destrucción del Templo de Jerusalén. Dice Baeza, así llamó al primer escenario en este camino, todo tiene una invocación como en una fábula. La historia del arte pobló esta escena de inmensos bloques pétreos en caída libre, caballos encabritados en contorsiones bélicas y enardecidas. Bueno, esa primera sala es un conjunto de cajas. Nuevamente, volvemos al tema de la caja, lo que da la pauta de que esta muestra es una muestra muy nostálgicamente autorreferencial. Es decir, esto es algo que en la reseña que hace Fabián Levengle, una reseña fría, distante, yo sospecho que ahí hay un tema personal entre ambos. Pombo claramente no se está revelando como un personaje fácil, pero Fabián Levengle lo dice en página 12. Dice, bueno, de alguna forma esta muestra son las viejas obras de Pombo hechas
escenografía, bajo el pretexto de la instalación. Hay un tema demasiado escenográfico, que de hecho, si no me equivoco, en esta primera sala, la destrucción del Templo de Jerusalén, hubo hace poco una danza, una performance, creo que Pombo leyó poemas. Y de alguna forma esto responde a mi crítica original sobre la obra de Pombo, porque si bien la obra de Pombo se plantea como posmoderna, se plantea como tomando ciertos elementos de la teoría crítica feminista y demás, o queer, al fin y al cabo, la obra de Pombo de la década del 90, 2000, es decir, de hecho yo tengo un cuadro de él, son objetos modernistas a ser observados por un espectador burgués distante, en donde la obra de Pombo no rearticula y no pone en cuestión en absoluto la relación entre el objeto artístico y el espectador. Es decir, la diferencia entre Eduardo Schiaffino, Berni y Pombo es solamente una diferencia estilística, no es una diferencia epistemológica, no es una diferencia de la relación, perdón, no es una diferencia en términos de una investigación sobre el lugar del arte en un momento en el cual claramente la precariedad del contexto social obliga a que el artista se pregunte ya no qué tiene que ser representado dentro de la obra, sino qué sentido tiene hacer arte hoy. Y esto a pesar de que en la muestra que tuvo lugar su retrospectiva en la Fundación Fortabat, curada por Inés Katzenstein, por su amiga Inés Katzenstein, que es otra modernista agónica y nostálgica. En esa muestra todo fue una muestra muy modernista con objetos colgados, confirmando todo esto que estoy diciendo, pero todo como que se planteó desde el texto y desde el título, como creo que es el artista del pueblo o algo por el estilo, se planteó esta excusa de que, bueno, Pombo trabajaba en una escuela de niños discapacitados de San Francisco Solano, no sé, del conurbano, y esa performance adicional, él la usaba como modo de justificación de lo profundamente neoconservador y yo diría hasta menemista de su obra. Esto es algo que no es solamente propio de Pombo, ¿eh? Yo lo puedo aplicar a, por ejemplo, a Gumirmaier. Gumirmaier tiene un discurso profundamente queer, pero al momento de hacer obra, supuestamente dragada, termina siendo una versión del del fileteado o un neobarroco a partir de una hibridación con el arte concreto de la década del 50. Y esto es un problema que me interesa charlar, pero bueno, vamos por partes. Porque en esta primera sala, en donde, me refiero a la muestra de barro, en donde Pombo finalmente se manda a hacer una instalación. Esto creo que, si no me equivoco, es la primera vez en su carrera. Un poco como reaccionando a estas críticas, creo que yo le hice, ¿eh? No creo haber leído otra crítica que haya ido en esta dirección. De una forma, él me acusó una vez de narcisista. Creo que en ese momento podía tener razón. Debo decir que hay una suerte de diálogo, por más que él no quiera que ese diálogo sea literal y establecer un diálogo conmigo, pero hay un diálogo en esta muestra. De alguna forma, el tipo intenta salir de esa acusación de modernista, agónico y nostálgico para transformarse en algo un poco más postmodernista, la instalación, la performance. Pero como dice Fabián Levenglick, esto viene todo como una suerte de escenificación de su propio momento. Es decir, como que no hay demasiado
demasiada diferencia entre las cajas de Cepita y las cajas de esa primera sala del Templo de Jerusalén, que Felipe Baeza inclusive las compara con: este lugar se prestaría a una felicidad sencilla e idiota para grandes y para chicos, como si fuera una regresión a esos primeros programas de show de Yuya de los 90, algo muy caro al imaginario de Pombo. Digamos, todo está cubierto de esa pátina de el imaginario popular de la clase media. Esto tampoco es excepcional a Pombo, sino que yo creo que es propio, esto se ve también en Batato Barea, por ejemplo, es decir, es propio de la ética del inmigrante. Y esto hace que este tipo de idealización de la cultura popular como cultura de la clase media, inclusive la mirada, por ejemplo, de Marcia Schwartz va también en esa dirección, es un tipo de mirada que, en el caso de Pombo, mucho más claramente, es una mirada de vuelta, muy nostálgica, que tiene que ver con toda la tradición, es decir, nos lleva a Bernie, ¿no? Y el modo que se mira a el conurbano, ¿no? Esa fascinación romántica, esto se ve también en Pablo Suárez, es decir, que es algo muy de clase media y algo muy modernista y yo diría muy conservador en el modo en el que esta élite toma estos elementos para mirarlos de lejos y estetizarlos y transformarlos en objetos de consumo burgués. Eh, la segunda sala. La segunda sala es Bruma de Belén en el Riachuelo. Y dice Baeza: una Belén que destila color local. El universo de referencias de Pombo transita desde el sainete cinematográfico protagonizado por Olinda Bozán, Bruma del Riachuelo, que narra las peripecias de una mujer abandonada. Se detiene en el tango de Edmundo Rivero, Niebla en el Riachuelo, que lamenta el desamor acodado en un viejo bergantín y recuerda las misas herejes de Evaristo Cariego, una biblia de la cultura popular. Empieza a resultar claro cuál es el pueblo elegido para vagar en la miseria y llegar a la redención en esta parábola. El centro del relato transcurre en un recinto de escasa altura cuyo techo se encuentra cubierto por cartones salpicados por bolitas de tergopor. La cita a la emblemática Navidad en San Francisco Solano de 1991 de Pombo. Quiere decir que ese techo y las bolitas de tergopor como de nieve son una cita directa de vuelta a esta cosa nostálgica, si ya no a la caja de Cepita, que era una crítica a las cajas, esto lo digo yo en una pastela del año 2014, digamos que era una crítica a un comentario a Donald Judd, un dragueado de la obra de Donald Judd, sino que acá se transforma en también un comentario sobre el pop, Warhol y demás. Esto en ese techo que estamos viendo es un techo que está directamente referenciando a su propia obra. Y después dice Baeza: justamente es Nochebuena. En el interior del pesebre resplandecen figuras geométricas esplendorosas puestas en lugar de las populares representaciones cristianas franqueando. Es decir, lo que tenemos ahí adentro es en una suerte de altar. Tenemos dentro del altar lo que Baeza nos cuenta que es un pesebre. Y esto, digamos, sabemos que es un pesebre por el título, ¿no? Bruma de Belén en el Riachuelo. Y ese pesebre, muy simétrico, tiene dos elementos a considerar. El primero es que tenemos una suerte de maqueta micro de lo que teníamos en la primera sala. De vuelta, las figuras de la Navidad, las figuras religiosas de la Biblia, del Nuevo Testamento, en este caso son transformadas en cajas, que pasan a ser estas unidades retóricas de Pombo, nuevamente las cajas, y la caja fundamental es la caja
del medio, en la que sería Cristo, que según entiendo, y esto sería mi interpretación de esto, es una suerte de autorretrato descorporizado de Pombo. Es decir, tengamos en cuenta que esta es la segunda sala, es decir, esta es la sala del medio. En el centro de la muestra, dentro de esta suerte de arapachis pombeana, tenemos a una suerte de pesebre en donde el Cristo es Pombo. ¿Y por qué digo que es Pombo? Bueno, este es el tema, por ejemplo, hubieron tres, para ser lo más exhaustivo posible, no exhausto también, exhaustivo posible, tenemos tres reseñas que fueron hechas de esta muestra. La primera fue la de Levenglick para página 12, que ya mencioné, que hace referencia solamente de manera muy fría, no le gusta a Levenglick esta muestra, a cómo transforma Pombo su obra de los 90 en escenografía. Y estoy de acuerdo con Levenglick. Pero no avanza en ninguna otra dirección, Levenglick. Es decir, que se queda en esa queja, es una queja la reseña. Mientras que hay una reseña que se hace en Infobae, lo hace Laura Isola, y Laura Isola de alguna forma toma la posta de Felipe Baeza, es decir, tanto Laura Isola como Felipe Baeza son muy apologéticos, es decir, son claramente defensores de la obra de Pombo, hacen una lectura posmodernista, como que tratan de justificar como posmoderna el modernismo agónico, según yo planteo, de Pombo. En el caso de Laura Isola se concentra demasiado en lo que está pasando en esta sala y pone todo el acento en cómo Pombo está problematizando el modo en el que el arte dejó de ser sacro al principio de la modernidad, digamos, cuando el arte sale de la iglesia y pasa a la galería de arte, al gabinete de coleccionistas de David Teniers, Willem van Hacht y demás, y cómo ahora Pombo intenta, con un criterio, ¿no? De vuelta, con un criterio pobre, del tercer cordón, lo que yo llamo esta romantización del conurbano, porque es colocada con una distancia burguesa, ¿no? Lo que está planteando. No hay ningún tipo de identificación con esto, sino que se mira desde lejos. Y lo que está, también recuerda a Elliot y Chica, esto que estamos viendo, ¿no? Pero 60 años después. Pero lo que está acá planteando Isola es cómo Pombo está recuperando lo sagrado dentro, sui generis, dentro del arte que había sido desarmado por el cubo blanco. Yo en esto no estoy tan de acuerdo. Yo creo que el cubo blanco, sobre todo a partir de la explosión del mercado del arte de la década del 80 y del 90, se transforma en una suerte de nuevo objeto de peregrinaje. La gente va a la Tate Modern en peregrinación, a tratar de ponerse en contacto con esto auténtico que supone ser el arte contemporáneo, en un contexto en el cual no hay nada auténtico. Ahora bien, ahí se queda Isola. Isola hace este planteo. Y después, la tercera reseña es la reseña de Martín Legón. Y la reseña de Martín Legón toma mi planteo de Marcelo Pombo moderno. De hecho, empieza, no me cita, empieza diciendo: Marcelo Pombo es el último de nuestros modernos. Difícil decir algo que no se haya dicho sobre su producción. Bueno, porque siempre se dice lo mismo. Pero en esta reseña se pone el acento en cómo está comentando sobre el modernismo. No era esto lo que quería hablar. Me estoy saliendo del tema. De lo que quería hablar en realidad es de la última parte del catálogo, del texto del catálogo de Baeza, que dice lo siguiente, dice:
Y esto yo creo que es lo más importante, y yo creo que acá está el centro de mi crítica a la segunda parte de mi crítica a Pombo. La primera parte es la que toman ahora todos sin citarme, ¿no? Legón y... Legón. Y la segunda parte tiene que ver con esta cuestión del queer. Y dice Baeza: hace poco, conversando en su taller, Pombo me confesó que hacer arte siempre fue para él como draguearse, un estado de transfiguración y excitación, la obtención de una experiencia de la exuberancia instantánea. Sin sentirse especialmente bello, bueno, no le falta, se veía glamoroso. Sin tener dinero, se creía rico. La brillantina, ese hilo de Ariadna omnipresente en su trayectoria, se convertía en oro. Así conseguía convertir la injuria en orgullo, la tristeza en alegría, en definitiva, la promesa de una otra vida que se concreta en el aquí y ahora más próximo. Por medio de esta operación, tarea del arte y de las religiones, se permitió trastocar las divisiones sexogenéricas y de clase e invertir todas las clasificatorias. En su imagen visionaria, alucinada, el advenimiento de la inversión de todos los órdenes se está produciendo ahora. Bueno, acá hay dos cosas que diferenciar claramente. Porque en primer lugar, lo que está haciendo Baeza es acercar el concepto de drag a el concepto de transubstanciación, que él lo llama transfiguración. La transfiguración es otro momento que no tiene nada que ver tras la muerte de Cristo. Yo creo que él lo que quiso decir es transubstanciación. La transubstanciación es el momento en el cual el cuerpo de Cristo se transforma en, el pan, la hostia, se transforma en el cuerpo de Cristo cuando el sacerdote, en el medio de la misa, en el medio de la Eucaristía, produce ese momento en el cual lo bajo se convierte en lo alto, por eso, lo que estaría diciendo acá es que Pombo, mediante este dragueo, mediante la brillantina, y ahí volvemos a la cajita que yo creo que es su autorretrato descorporizado, ahí en esa Navidad en la segunda sala, la sala de Belén, ese dragueo es un modo mediante el cual el gay Pombo se deshace, al menos momentáneamente, de sus inseguridades para transformarse en lo que es canónicamente aceptado por la sociedad, en un proceso de transubstanciación. El problema con esto es, en primer lugar, la evidencia visual y, en segundo lugar, el concepto del drag. Porque la evidencia visual, y en esto tenemos que también volver a Jorge Gumiar-Mayer, porque decir que eso es drag en realidad es confundir, digamos, no se puede hacer drag en un objeto transformándolo simplemente en un objeto híbrido. Digamos, ese es un acto facilista. Judith Butler. Para Judith Butler, el drag es lo siguiente. El drag subvierte la distinción de espacio psíquico interior y exterior y se mofa de los modos de expresión del género. Se mofa de los modos de expresión del género. El drag es una doble inversión que afirma que la apariencia es una ilusión. El drag dice: mi apariencia externa es femenina, pero mi esencia interna es masculina. Al mismo tiempo, simboliza la inversión opuesta. Mi apariencia externa es masculina, pero mi esencia es femenina. Esta es una contradicción que desplaza al modelo generativo del género fuera de cualquier criterio de verdadero falso. Para que esto ocurra, para que ocurra esta inversión paródica entre masculino y femenino, se tiene que romper la concepción modernista y moderna que divide al objeto, que separa al objeto del espectador pasivo. Y también se tiene que romper eso que está denunciando Levenlich de la escenificación de lo representado en el objeto de la cajita cepita como espectáculo frente a un espectador que va a barro, entra y camina por un espectáculo.
Es decir, en definitiva, esto que Gumiar y Pombo vienen reclamando como drag, en realidad no es drag, sino que es una refuncionalización estilística de lo que, digamos, lo que ellos redefinen como queer. Es decir, digamos, hay una diferencia entre intentar postular un estilo queer y usar el drag como estrategia estética en un contexto de arte. En la intención de lo que llama Baeza, de la transmutación a través del drag, de la brillantina sobre la caja, de usar al drag como instrumento, como estrategia artística, Pombo fracasa. Y este es el gran problema de Pombo desde la década del 90, porque quedó preso de su propia sumisa relación con el mercado. Por eso no me habla, porque yo le toqué a lo que a Pombo no le podés tocar, que no es la poronga, sino que es la venta de sus objetos en el mercado. Digamos, si ese es el objetivo en términos de estrategia artística, Pombo transforma su práctica artística en algo profundamente nostálgico. Es la nostalgia del viejo artista de Caballete que vendía sus cuadros por la galerista. De hecho, su galerista era Ruth Ben-Sakar. Y desde ahí, él nunca, hubo un momento que amagó con salirse de esto cuando en el 2013 con una suerte de puesta en cuestión del lugar de la galería blanca para incorporar unos maíces y referencias inclusive cromáticas a la América indígena, pero no supo qué hacer con eso. Entonces acá vuelve con un espectáculo, es decir, vuelve a colocar al espectador en ese lugar pasivo del que no lo puede sacar. Y transforma a esta muestra en una suerte, en las primeras dos salas, por lo menos, donde supone pegar un salto hacia adelante, en un momento de nostalgia autorreferencial. Es decir, se transforma en una suerte de Moria Kazan sin la potencia de crítica que comparado con Pombo que podría tener Moria Kazan. Digo, estoy diciendo Moria Kazan que estos días me está nombrando en su programa. Pero yo creo que este es el tema. Y la clave de esto es que en la tercera sala, que es la sala que lleva el título de la muestra, Templos de Barrio, que según Felipe Baeza es un juego de cajas chinas, como que se abre una tras de otra. No es en absoluto un juego de cajas chinas. En las primeras dos salas hay un intento de recontextualización de su proyecto artístico. En la última sala lo que hay es otro momento de la sumisión a su galerista. Le da a su galerista objetitos para vender, colocados todos a la altura de los ojos. Es decir, como que si en la primera y la segunda hace un guiño hacia un tipo de estrategia queer que nunca llega a implementar, en la tercera sala volvemos olímpicamente a la década del 90 y a colgar los objetitos. De hecho, nos sorprende que Baeza, de una manera bastante tilinga, cite a Roberta Smith. Roberta Smith es el paradigma del modernismo en la crítica de arte de New York Times, en donde dice, Roberta Smith, al reseñar brevemente una muestra suya, dijo que en su trabajo convivía lo irreconciliable, la delicada geometría de Joseph Alpers junto con la parafernalia onírica de Salvador Dalí. Y creo que es interesante lo que dice Roberta Smith, porque lo que hace Pombo y también Gumiar es un poco tomar el
ciertos elementos del modernismo y tratar de algo un poco lo que hace Eva Hesse en el arte en el arte feminista, es decir, como toma el objeto minimalista y le da una imagen, una pátina de cuerpo femenino. Entonces, en vez de tener la repetición de los cuadros, de los cuadritos, de los bloques, perdón, de Donald Judd, en el minimalismo neoyorquino, lo que tenemos son tetas, todas repetidas. En el caso de Pombo, en lugar de tener la caja de brillo de Warhol, tenemos la caja de cepita intervenida con los monitos. Y es eso. Es decir, la estrategia de Pombo es Eva Hesse. Eva Hesse es 1970. Con lo cual, lo que Pombo está haciendo en los 90 es una adaptación de algo que ya se viene haciendo. Lo que pasa es que lo único que hace es incorporar un nuevo planteo estilístico. Y desde ahí, en lugar de avanzar en una exploración de ese discurso queer que él estaba promoviendo, o inclusive de poder equilibrar la relación entre lo ético, el contexto social y lo estético, Pombo en la década del 2000 y 2010 se vuelve, es decir, de hecho ahí yo compré mi obra en Los Ángeles, en Santa Mónica, se vuelve hacia el objeto pintado en la pared. Ahora quiere salirse de eso, porque eso lo deja siempre dando vuelta, es decir, para hacer eso tenés que tener, digamos, tenés que tener lista de espera con los compradores, porque si no, es decir, se va disolviendo el proyecto artístico. Eso depende de un éxito constante y permanente que el mercado del arte argentino no te lo da. Entonces, salvo un caso como Siquier, que puede vivir toda su vida haciendo exactamente lo mismo, la misma pelotudez, pero en el caso de Pombo, ese intento no prosperó, con lo cual él tiene que volver a buscar una estrategia artística. Como es cagón y es jodido, vuelve hacia sí mismo para escenificarse, usar barro para hacer el espectáculo de sí, pero lamentablemente es más de lo mismo, es nostálgico y empiezo a... Bueno, de hecho en el libro yo planteo que el proyecto de Rojas a esta altura está claramente exhausto. Y como que muestra sus costuras. Y en el caso de Pombo, la incapacidad del poder, porque yo creo que era el único valioso de ese grupo en términos de llevar eso hacia otro lugar. Me parece que no está en él. No está en él. No está en él. Nos vemos la próxima. Y gracias, Javier, por las imágenes y por todo el research que me estás ayudando a hacer esto. Love are not people. Tiembla el status quo de la sociedad paqueta. Tiembla la barreta. Porque el juicio de Lobart es un juicio muy duro. Gracias, Rodrigo. Por este lugar. Para escribir y conversar.